cosas concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Muchas gracias, señor presidente. Los presupuestos del 2017, la sección 17, que es la que nos recoge en estos momentos, recogen una caída del 10,9%. Las obras públicas pasan del 1,7 al 1,6 en referencia a los presupuestos generales. Si me piden un titular, lo tengo muy fácil. Señorías del PP y sus adláteres, sus presupuestos de fomento son una pista de aterrizaje a los negocios de sus amigos. Durante estos meses hemos escuchado reiteradamente, en boca de sus portavoces, que sin contar a China, España la tiene más larga que nadie. Me refiero a las vías del AVE. Que AENA es el mayor gestor aeroportuario del mundo, que nuestros puertos baten todos los récords, más que Usain Bolt, y que la red de carreteras españolas se extienden por más de 683.000 kilómetros, siendo la 10ª red más grande del mundo. La red de autopistas es la 5ª mayor del mundo, después de China, Estados Unidos, Rusia y Canadá. Efectivamente, y perdonen, somos la hostia. Estamos orgullosos, pero podríamos preguntarnos, ¿hemos trabajado en la línea de mejorar la intermodalidad? Poco o nada. ¿Ha beneficiado a la ciudadanía? Sí, pero seguidamente nos hemos de cuestionar ¿a quién ha beneficiado más? Y es aquí donde nos encontramos con el motor del PP, también a la cabeza del ranking de corrupción europeo. Ha beneficiado a la economía especulativa en los años del boom y del posterior pinchazo. Ellos siempre ganan. Y si no, viene papá Estado y les inyecta millones. El llamado capitalismo de amiguetes que ahora aflora en toda su intensidad. Su problema lo tienen con los jueces, la prensa y la Guardia Civil, no con estos presupuestos. Estos presupuestos continuistas pretenden seguir haciendo de la necesidad de todos beneficios para unos pocos. Ustedes les llaman presupuestos de transición. Lo compro. ¿Transición a qué? ¿Cuál es su modelo de país? Está bastante claro. El de la privatización. Su máximo exponente lo tienen en AENA. En su intervención en sede parlamentaria, su presidente manifestó que su trabajo consiste en que las acciones sigan subiendo y que lo mejor para que la empresa sea competitiva es que sea privada. La dirección de la compañía pública en manos de un tiburón que no cree en el modelo público. Muy curioso. Este hombre, el homus pepero del Gobierno, José Manuel Vargas, que proviene de su cantera, la de Pricewaterhouse. Sigamos. La inversión en vivienda sigue recortándose respecto a años anteriores, a pesar de la situación de emergencia habitacional que vivimos. Estos presupuestos suponen un recorte del 21% respecto a las cantidades del 2016. El ferrocarril, que centra las políticas del Gobierno con 3.057 millones, recibe 1.253 millones menos que en el 2016. El análisis de estas inversiones y su composición nos lleva a determinar que el esfuerzo es insuficiente. Inversiones que son las que realmente tienen una clara reversión social y económica, generando puestos de trabajo de calidad. El impulso pretendido por el Ministerio para el transporte de mercancías por ferrocarril, un 4%, lejos del 18% promedio de la Unión Europea, es insuficiente y lo deja en manos de una supuesta participación público-privada, otra vez, que plantea muchas dudas sobre su eficacia. Precisamente hoy ha habido otro descarrilamiento en la estación de Ascó. Por suerte, las mercancías no eran peligrosas. La carretera tiene asignados 1.913 millones. Es de las partidas de las más afectadas de los recortes presupuestarios. No debemos olvidar que el próximo 2018 finalizan las primeras concesiones de las autopistas de peaje y que una parte importante lo harán entre el 2019 y el 2021. El Ministerio sigue sin discutir con los grupos parlamentarios y la ciudadanía cuál ha de ser el futuro de las vías de alta capacidad en España. Los puertos se llevan 868 millones, puertos del Estado que todo apunta que en su siguiente paso será convertirlos en puertos francos, modelo Pireo, cerrados al control de cualquier tipo y en manos de sus propietarios, muy parecido a una ciudad sin ley. Seguimos pendientes y a la vez esperanzados de que el Gobierno, una vez aprobado el Real Decreto Ley, acepte los acuerdos entre las partes que se pueden producir en los próximos días para desencallar el conflicto de la estiba, en la dirección que nuestro grupo y otros apuntaban. La financiación del Servicio Postal Universal pasa de 180 millones a 120 millones en el 2017. Esto, además de impactar negativamente en la prestación del servicio a los ciudadanos, afectará a la propia gestión de la empresa y al empleo. Todo apunta que su objetivo es primero arruinar para posteriormente privatizar.
los beneficios, en este caso la paquetería, y seguir deteriorando el servicio postal y despedir a miles de trabajadores de correos. Pero les aviso, Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, y supongo y espero y deseo que otros, no les dejaremos. Ya tendremos tiempo y oportunidad de hablar en la moción de censura y seguro que las titulares de prensa seguirán sin dejarles dormir, hasta que de una vez se vayan, se desinfecten de corrupción y vuelvan como la derecha homologable desde un punto de vista ético. En referencia a nuestras enmiendas del Grupo Confederal, decirles que se centran en evidenciar las contradicciones y las insuficiencias para resolver los graves problemas de intermodalidad que tiene España. Enmiendas destacadas, yo citaría las de vivienda orientadas a solucionar la emergencia habitacional, garantizar la función social de la vivienda, el corredor mediterráneo, priorización absoluta, apostar por la solución que también defienden los técnicos de Adif para salvar el problema del nudo de Tarragona, que no se quede sin ferrocarril, no se quede sin tren. Que las vías de mercancías, que el mercancías pase por las zonas apartadas donde vive la población, que es lo que apuesta el sentido común. Conexión ferroviaria del puerto de Algeciras y el fin del aislamiento de la ciudad de Granada y la recuperación del eje transversal de Andalucía para el corredor mediterráneo, que son deudas históricas que mejorarán la conectividad entre las provincias de Occidente con las orientales y el corredor del Mediterráneo. Enmiendas dedicadas a incrementar partidas para el mantenimiento y electrificación en aquellas zonas aún no dotadas, como en Extremadura, de las líneas convencionales de cercanías, media distancia y mercancías. Conexión de los puertos con los corredores para dar salida a las mercancías y hacerlos aún más competitivos. Enmiendas que refuerzan las ya anunciadas soluciones de distintos soterramientos, como Montcada y Reixac, Sant Feliu de Llobregat, Montmeló, L'Hospitalet, estaciones adaptadas a personas con movilidad reducida. Carreteras. Enmienda que pide suprimir las cabinas de peaje, con la intención de afrontar el problema de la finalización de las concesiones de las autopistas de más volumen de tránsito. Debate imprescindible para definir cuál es el modelo de las vías de alta capacidad, autovías y autopistas. A saber, hay tres modelos, y acabo, señor presidente. El actual de concesiones privadas y pago por uso, el modelo de peaje en la sombra que pague toda la ciudadanía a través de los impuestos, IRPF, IVA, etcétera, opción que parece que apuesta al PP, y tercera, la viñeta, modelo propuesto por nuestro Grupo Confederal y que adopta soluciones similares a otros países europeos, recomendado para la comisaria de Transportes de la Unión Europea. A la espera de que se solucione este problema, solicitamos diferentes bonificaciones en autopistas de peaje que no tienen alternativa de vía rápida. Enmiendas destinadas a la mejora y accesos de diferentes carreteras, autovías y autopistas. Por ejemplo, la M50 de Rivas. Bonificaciones y tarifa plana en el transporte insular, ampliarlas. Enmienda que pretende dar continuidad a las aportaciones como servicio postal efectuaba Fomento y que en este ejercicio